¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Soy el Dr. Óscar Muñoz y vamos a hablar de forma bastante global, por supuesto nada personalizado, recomiendo que cada uno de vosotros, por supuesto, se atienda a vuestro médico, qué hacer en función de la edad si tenéis una alopecia androgenética, una calvicie común, avanzada. O sea, no me refiero que tengas un poco de entradas, no. Me refiero que se te vea el cuero cabelludo, que se te vea el cartón, que realmente la coronilla ya empiece a verse, que la raya empiece a verse realmente el cabello por debajo, es decir, y una alopecia establecida. ¿Y qué hacer en función de la edad que tengas? Empezamos con el peor escenario, que es que tengas menos de 20 años. Sí, y me encuentro pacientes de estas características. Pacientes adolescentes, o a lo mejor 17, 18, 19 años o 20 años, con alopecias muy significativas, es decir, calvetes, ¿vale? Es decir, a lo mejor alopecias un grado ya 3 en adelante, con 18, 19 años. Esta gente tiene un problema gordísimo, es decir, o hacen cosas, porque si no van a quedarse inexorablemente calvos. Es, digamos, el único perfil de hombres, porque a mujeres sí que suelo pedir en premenopáusicas, pero en hombres es el único perfil en el que a veces pido analíticas de hormonas para descartar que, además de, por supuesto, una muy mala genética con respecto a la alopecia androgenética, no tengan alguna otra alteración a nivel hormonal, sobre todo, por ejemplo, a niveles suprarrenales o a nivel de exceso de función de hormonas masculinas. Muy raramente he encontrado cosas. Casi siempre es pura mala suerte, que es que tu papá y tu mamá, además de tus abuelos, te han pasado una combinación genética que es muy mala con respecto a la alopecia androgenética, que está haciendo que tu pelo cada vez sea más fino. Por supuesto, con esta edad, borra absolutamente de tu mente el comentario de trasplante. No existe esta palabra para ti. Y no va a existir por lo menos hasta dentro de 10 años, cuando tu alopecia haya mejorado o al menos estabilizado. Porque si no ocurre esto, trasplantarte es claramente apostar por el fracaso. Y me encuentro bastantes casos que han apostado por el fracaso. Me explico. Afortunadamente, o desafortunadamente, la mayor parte de pacientes en torno a 20, 30 años, por lo menos de 20 años, no van a tener un nivel adquisitivo para realmente plantearse cosas como trasplante de pelo. Pero hay un perfil de pacientes que sí, y suele ser gente habitualmente deportistas o actores. No es raro que vengan a mi consulta gente que quiere segunda opinión, es decir, gente famosa, deportistas, actores, etcétera, que me cuentan que con 20, 21, 22 años se han hecho trasplantes muy agresivos y además sin estar medicados. ¿Qué pasa? Que esta gente, por supuesto, ha sido muy mal aconsejada. Yo, de hecho, diría incluso que me parece que se han aprovechado un poco de ellos, desde luego, si no han tomado ninguna medicación. El problema es que esta gente no tiene la barrera económica que tiene la mayor parte de nosotros cuando tenemos 20 años, que nos sobra tiempo, pero lo que no tenemos es dinero. Luego, con el paso de los años, ocurre un poco lo contrario, ¿no? De forma que, por favor, no caigas en el error de plantearte un trasplante con 20 años. No es el momento del trasplante, y menos con una alopecia agresiva. En el contexto de menos de 20 años, generalmente la mejor planteamiento es optimizarte médicamente en función de la edad, porque no todas las pastillas se pueden poner por el desarrollo, digamos, de maduración sexual, pero sí que casi seguro que vas a necesitar tratamiento médico en pastillas. Y no hay vuelta de hoja si no quieres quedarte calvo. Doctor, yo he leído que si me pincho, doctor, yo he leído que si me pongo exosomas, doctor, yo he leído que si me pongo este tónico que viene de atrás, no pastillas. Es lo que hay. El siguiente década importante es entre los 20 y 30 años. Aquí me encuentro bastante pacientes. Aquí ya la gente habitualmente está un poquito más informada, pero también vienen a veces muy asustados. Podemos un chico de 24, 23, 25 años, 26 años, con alopecias muy establecidas, que vienen a la consulta, a veces me traen a los padres para que les vea, y veo al padre que está calvo, y veo a la madre que dice que no está calva, pero la mira sí está calva, ¿vale? Tiene el pelo muy fino, se hace un poco aquí, se carda el pelo para ocultarlo, pero está calva igual que el padre, ¿no? Tiene muy buena genética los hijos. Es el momento crucial para mejorías muy importantes. Y aquí sí que se pueden ser mejorías bastante importantes. Igual que sí que a veces considero que con menos de 20 años el objetivo es calmar la tormenta para luego mejorar, entre 20 y 30 años el objetivo es mejoría importante, por supuesto, con medicación. Además es una década en la que suelo utilizar combinaciones un poco exóticas de medicación porque considero que cuando el paciente es tan joven hay que mejorar todo lo posible porque va a cambiar su destino del pelo sin duda ninguna. Lo que no hagas entonces luego costará mucho más
o no será posible conseguirlo en los futuros años. Entonces sí que es un momento que para mí es muy importante el tema de la medicación. Y el trasplante, aunque no sería una locura, bajo ninguna circunstancia sería la primera opción en estos casos de alopecias tan agresivas. Bajo ninguna circunstancia es apostar por el fracaso. A partir de 30 años, 30-40 años, de 30 a la década de los 140 años, aquí ya más tranquilos estamos, aunque haya una alopecia establecida grave, sí que considero que es relativamente simple conseguir mejorías muy importantes con medicación. De hecho, habitualmente aquí me parece el éxito el manejo secuencial. Primero medicación, generalmente aproximadamente 8 o 9 meses, generalmente un año si queréis por redondear, aunque generalmente decía el octavo o 9 mes yo ya sé cómo va a ir la película, ya sé cómo va a ir todo, y después trasplante, ¿vale? Es decir, no de todos los pacientes, por supuesto, que hay gente que mejora mucho con medicación que no requiere o no quiere trasplante, pero la combinación ganadora suele ser tratamiento combinado de medicación con cirugía. En esta década es claramente lo mejor. El tratamiento médico va a mejorar todo el pelo, generalmente va a ser suficiente para mejorías súper importantes en la coronilla y en la zona de la raya y algo de mejoría frontal, y con el trasplante rematamos las zonas que a lo mejor no han mejorado lo suficiente, ¿no? Desde luego también es una edad en la que si tu único objetivo es establecer la alopecia es súper fácil incluso con dosis bajitas de medicación. Eso no me preocupa especialmente. La década de los 40, 50 años es una década también fácil en el sentido de que va a ser relativamente simple parar la alopecia, incluso con dosis bajitas, pero si el paciente quiere mejorar sin trasplante es mucho más complicado que si lo hubiera hecho previamente, ¿vale? Entonces tenemos que ir a full con medicación y aún así ya no se pueden garantizar resultados que a lo mejor hubiera conseguido 10 años previamente. De nuevo, es una época muy interesante para el tratamiento combinado de medicación con trasplante. A partir de 50 años cambia bastante las cosas. Ya cada vez la medicación tiene menos importancia, de hecho la pongo pero más con el objetivo de estabilizar o de mejorar la zona donante más que para mejorar la zona, digamos, receptora. ¿Por qué? Porque ya la zona delantera o interparietal, con el paso de los años, ha empezado a fibrosarse, si no ha sido tratada. Ya en vez de ser un bosque ya es un desierto, y ya realmente incluso con tricoscopia ya puedo observar que el porcentaje de pelos finos que hay por centímetro cuadrado es muy alto, más de un 30-40%, y es relativamente difícil mejorarlo con medicación, por mucho que el paciente lo desea. Y de hecho ya el trasplante es una opción generalmente bastante acertada y ya ni siquiera se puede exigir un manejo secuencial, de primero medicación y luego trasplante, no. Se puede incluso plantear un manejo paralelo, de al mismo tiempo plantear medicación y el trasplante. ¿Por qué? Porque no va a cambiarme probablemente la medicación, lo que es el diseño, lo que es la planificación del trasplante, con lo cual se puede plantear al mismo momento para ganar tiempo, ¿vale? La medicación lo que va a hacer va a ser mantener la alopecia y probablemente mejorar algunas zonas, quizá como la coronilla, un poquito la zona interparietal, pero tampoco mucho, y la zona del donante sí que va a ser muy importante que esté mantenida con medicación, porque otro gran mito es que el pelo, digamos, nunca se afina el de la zona donante, lo cual es falso completamente, ¿vale? Si un hombre vive lo suficiente, al final va a quedarse completamente calvo si no hace cosas. Entonces, por eso es que para mí es importante que haga cosas, aunque sea a una dosis bajita. Siempre que nos movamos de esas edades para adelante, insisto, cada vez el tratamiento médico va a perder efectividad, sobre todo los que son los fármacos que bloquean al 5-ferrolutasa, finasterida, utasterida, minoxidil, sea por vía tópica oral, fuera de indicación, mantiene efectividad, pero la efectividad evidentemente no va a ser espectacular. Se han dado algunos casos que verdad es que sí que a veces, pues no voy a engañar, os he tenido pacientes en los cuales a lo mejor un paciente de 55 años que con medicación ha conseguido una mejoría brutal y se salvaba el trasplante. Sí, esto se ve, pero no tiene sentido que tú pienses que va a ocurrir en tu caso. Lo más probable es que no ocurra. Esto se ve simplemente con algunas circunstancias muy concretas de que tu alopecia no esté súper avanzada quizás, o que no haya mucha cicatriz, no haya mucha inflamación en tu cuero cabelludo, ¿vale? Pero esto no siempre se ve. Tienes que asumir que a partir de cierta edad el trasplante va a ser la solución o el objetivo para mejorar más, y tratamiento médico el objetivo para mantenerte y ligera mejoría. Ese es el enfoque que quiero que des. Es decir, que a partir de cierta edad el tratamiento médico va a perder efectividad y el tratamiento quirúrgico se va a establecer un poco como el gol estándar.